Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición el estar aquí con ustedes en un día miércoles de enseñanza virtual. Quiero por favor que me acompañen al libro de Lucas, libro de Mateo capítulo 23, versículo 23. Libro de Mateo capítulo 23, versículo 23. Yo lo tengo en la versión LBLA. Y el día de hoy vamos a aprender, como lo hemos estado haciendo los miércoles pasados, un día de enseñanza para que podamos juntos poner por obra la palabra de Dios, de manera que vayamos teniendo conocimiento, vayamos teniendo más herramientas para tener una bendición, una vida llena de bendición. Mateo 23, 23, si usted lo lee aquí en la pantalla, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas». El día de hoy vamos a aprender, mis amados hermanos, obras de misericordia. Oremos juntos. Espíritu Santo de Dios, te ruego que en esta noche seas llenándonos de tu palabra, que tú seas llenando, Señor, nuestras vidas de tu Santo Espíritu para comprender tu palabra, no con una mente carnal, con una mente humana, sino con la mente de Cristo. Señor, permítenos el ser capacitados, permítenos el ser maduros en tu palabra para que podamos discernir, comprender y poner por práctica lo que tú, Señor, nos das en esta noche. Señor, te ruego que todos aquellos que vean este mensaje, que puedan discernirlo, que puedan ser alimentados y que tú, Señor, seas hablándoles como siempre lo has hecho. Desde el principio de la eternidad hasta el fin de la eternidad tú sigues hablando, porque tú tienes boca y hablas, tú tienes oídos y oyes. Señor, te damos gracias por tu misericordia y por tu piedad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo les está hablando fuertemente a los fariseos, a los escribas y fariseos, es como que el Señor les está, ¿cómo lo podría decir? Les está impulsando a que cómo tenían que vivir la ley. Recuerde, amado hermano, que la palabra de Dios, la ley, se puede ver de muchas perspectivas, de muchos ángulos, y que ciertamente como humanidad tendemos a poner por práctica o ver la palabra de Dios de una manera que nos favorezca y sin verle, ¿verdad?, muchas veces el ángulo o el lado que Dios quiere que nosotros le veamos. Déjeme contarle un poquito para explicarme en esto. Cuando Dios da la ley a Moisés, Dios le da la ley a Moisés a través de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros que según, ¿verdad?, los estudiosos de la ley, los rabinos, ellos cuentan, ¿verdad?, que Dios les fue dando a Moisés palabra, letra por letra de esos 5 libros. De manera que Moisés estuvo escribiendo porque Dios le fue dictando palabra por palabra. Y que esto, a mi amado hermano, nos debe de a nosotros mostrar, enseñar lo que Dios quería para su pueblo. Cuando va pasando un poquito el tiempo, empieza a surgir lo que se llama la ley escrita y la ley oral. Y la ley oral, ellos lo basan en lo que dice la Biblia, que tú lo hablarás andando por el camino, lo enseñarás. Entonces se hace como a la par una ley escrita y una ley oral. De manera que la ley oral tiene mucho más preceptos o mucho más ideas que la ley escrita. Pero Dios dejó la ley escrita para que no nos apartáramos de ella. De manera que eso fue, a lo largo de los siglos, eso fue cambiando la ideología de los israelitas. Y fue cambiando la idea de los israelitas, que ellos empezaron a tener costumbres
que no venían ciertamente de los preceptos o de la ley, sino de la ley oral. La ley oral no estaba hecha por Dios, fue algo que los mismos judíos empezaron a pasar de generación en generación. Así es que cuando nosotros, mi amado hermano, observamos esta situación, ¿qué situación, amado hermano? La situación de estar observando los lineamientos y los estatutos y los preceptos de Dios. Hay muchos que se fueron cambiando y que al final vinieron a ser tropezadero para el pueblo de Israel. Dios pidió misericordia, Dios pidió honrar, Dios pidió respetar, pero que lo fueron haciendo como humanidad lo fueron creyendo. Y hoy pasa lo mismo, mi amado hermano, con la doctrina, con la palabra de Dios. Déjeme le cuento que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, entonces nos damos cuenta que pues hay cosas que hacer, que aprender, pero que en ese transcurso la Biblia nos enseña del perfeccionamiento, pero que como Dios es misericordioso, mucha gente dice, es que Dios es el único perfecto y no se dejan perfeccionar. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a cambiar ciertas leyes y preceptos que Dios va dejando y que eso no lo tenemos que permitir porque después sucede que pasan estas cosas como los fariseos, como los escribas, como toda esta gente, amado hermano, que era estudiosa de la ley, pero que lo fue haciendo como algo religioso, lo fue haciendo como algo de carga, fueron haciéndolo como algo que se debía de hacer porque así se debía de hacer, no con gusto, no por la necesidad de obedecer a Dios. Entonces cuando nosotros revisamos esto y nos vamos englobando, yo porque luego muchas veces no me doy a entender, pero cuando nos vamos nosotros englobando, amado hermano, viendo la historia bíblica, nos damos cuenta que el pueblo de Israel estaba lejos de la ley de Dios, lejos de los preceptos que Dios les dejó. Y observamos esto porque dice, porque pagáis el diezmo. Recuérdese que el diezmo, amado hermano, es el 10% de lo que Dios nos ha bendecido. En ese momento, ¿verdad? Que se inclinaba más la situación hacia lo agrícola, entonces se tenía que diezmar las manzanas, las uvas, el olivo. ¿Y cómo se diezmaba? Es un ejemplo, ¿verdad? Yo tengo una parcela de manzanas y me salen 100 costales de manzanas. Entonces, por ley, ¿verdad? Por ordenanza de Dios, por honrar a Dios, yo tengo que darle pues solamente, ¿verdad? Si son 100 sacos de manzanas, entonces tenía que dar 10 y lo tenía que llevar al templo y se hacía eso, ¿verdad? De la misma manera con todas las cosas, si fueran ovejas, Dios me bendijo este año con 10 ovejas, tengo que dar una y así. De manera que ellos daban el diezmo, pero cuando vamos el eneldo, el comino, la menta, amado hermano, son hojas muy pequeñas, son especies. Entonces para dar el diezmo ellos tenían que estar pesando, ¿verdad? En una balanza y estar viendo cuánto era el 10% para llevarlo al templo y honrar a Dios. Y lo hacían tan escrupuloso como muchas otras ordenanzas. Pero Cristo les dice, miren, habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. Y le dice, la justicia, la misericordia y la fidelidad o la fe, dependiendo en qué versión usted lo lea. Y entonces vemos que hay tres cosas que tienen muchísimo más peso que otras. En este caso, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y Cristo cierra, ¿verdad? Diciéndoles, pero tenías que haber hecho esto sin dejar de hacer aquello. Porque si Cristo no hubiera dicho eso, entonces hubieran dicho, entonces no diezmo, no ofrendo, no doy a los pobres, a los necesitados, nada más hago esto. Pero sin lugar a dudas, Cristo cierra esta enseñanza diciéndoles, a ver, tienen que hacer misericordia, justicia y fe. Pero también tienen que seguir haciendo lo otro. Entonces cuando llegamos a los pies de Cristo, mucha gente, ¿verdad? Si daba a los pobres y lleva ahora su diezmo y dice, ya no doy a los pobres porque ya doy acá. No, es necesario hacer aquello sin dejar de hacer esto. Es que antes, ¿verdad? Lo guardaba mi dinero y entonces ahora como ya doy diezmo, entonces ahora, no sé, y empiezan a sacar excusas, amado hermano, y eso no tenemos que hacerlo nosotros. Está la ley de Dios que nos enseña la manera correcta de vivir delante del Señor para ser bendecidos.
Y observamos esto porque quiero mostrarle, amado hermano, que la misericordia es algo importante en nuestra vida cristiana. Hay mucha gente que cuando se le empieza a predicar o enseñar o se le quiere tratar de enseñar del Señor, dicen, es que yo no le hago mal a nadie. Pero la misericordia va más allá de no hacer algo. La misericordia, amado hermano, es ir a bendecir a otros, ayudar a otros. Porque no basta solamente con decir, yo no le hago nada a nadie. En ese cúmulo de gente hay miles de millones de personas que no hacen mal a nadie. Van, trabajan, regresan, dan de comer a su familia, viven bien, no son delincuentes. Pero eso no quiere decir que sea la vida que Dios quiere que tengamos. Ponga un poquito de atención en eso. Porque no es nada más el no hago nada. No, es Dios dice que debemos de hacer algo. Y la misericordia es fundamental en nuestra vida cristiana. Es fundamental que nosotros tengamos misericordia, que nosotros vivamos la misericordia para ayudar a los demás. Ayudar a los demás va en múltiples aspectos, en múltiples formas, y quiero ir hablando de eso. Cuando vemos la palabra misericordia, en el griego viene de eleo, que quiere decir compasivo, en palabra u obra. O sea, quiere decir que tanto lo estoy hablando, ser compasivo al momento de hablar, como al momento de estar haciendo cosas. Específicamente por gracia divina, alcanzar misericordia, recibir compasión. Unas versiones lo transcriben o lo traducen como amor. Entonces, Dios está diciendo, mira, dejaron de hacer los preceptos que tienen más peso. Está bien, diezman, ofrendan, primician, da servicio al Señor, oras, ayunas, está bien. Pero tienes que aprender a vivir estos preceptos sin dejar de hacer aquellos. Justicia, misericordia, ¿verdad? Y fe. Tres cosas que son por encima. No quise que los otros quedan invalidados, sino que tenemos que ir viviendo de hacer cosas que benefician a los demás. Entonces, cuando vemos este sinónimo que es amor, entonces es amar, bendecir, ayudar, ser compasivo, ser misericordioso, ayudar a los demás sin pedir algo a cambio. Esto es muy importante porque no se vale de que ahora yo te ayudo y mañana me ayudas. No, ahí ya no estás haciendo misericordia, ahí estás tú pidiendo, ¿verdad? Un favor por favor, y eso no es misericordia. Misericordia es ayudar sin recibir algo a cambio. Ayudar porque así nace, ¿verdad? Ayudar no porque es mi pariente, porque a los parientes, hermano, la Biblia me enseña que los tenemos que ayudar y bendecir. Eso es por default, eso es un hecho que nosotros lo debemos de hacer. Pero la misericordia va más allá de ayudar a la familia o a la parentela. La misericordia va en pos de ayudar a aquel que no conozco, en pos de ayudar a aquel que está necesitado en un momento de necesidad. Y entonces puede ser por palabra o puede ser por hecho. Entonces, entendiendo eso, quiero llevarlo a algunos ejemplos. En Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, aquí ya se está notando, porque es de que Dios está interesado en que tú y yo, amado hermano, y todos los que pretendemos, ¿verdad?, el tener una vida recta delante de Dios, tenemos que vivir la misericordia. ¿Por qué? Porque si hacemos misericordia, vamos a alcanzar misericordia. ¿De quién? De Dios. Es lo mismo como cuando en la oración modelo, ¿verdad?, dice la oración, Señor, perdónanos, perdónanos, ¿verdad?, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces bien podríamos decir, Señor, nosotros tenemos misericordia, ten misericordia de nosotros. Pero si no hacemos misericordia, entonces Dios, ¿verdad? Él como Él es compasivo y misericordioso, pero como que va a restringir esa misericordia. Y la Biblia es muy clara en el libro, me parece que es de Deuteronomio, cuando Dios le está hablando a Moisés y le dice, pero yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Entonces Dios es compasivo a todo el mundo, Él no hace excepción de personas, pero como que va cambiando la intensidad de misericordia que Dios tiene para ciertas personas.
A unos les tiene más, a unos les tiene menos. Y no es que Dios esté haciendo excepción de personas, no, a todos nos ha mirado con misericordia. ¿Cómo lo vemos? Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, al mundo es a todo el cosmos, a toda la humanidad, a la descendencia de Abraham, es toda la humanidad. Y le dio, es tan misericordioso nuestro Dios que dice, envió a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga una vida de bendición, una vida eterna. Pero lo envió a su Hijo, y esa salvación es gratuita. Ahí se nota la misericordia de Dios, porque él, ¿verdad? Él pudo haber dicho, no, yo nada más quiero que salven estos y los otros al infierno, sin que alguien le pidiera cuentas, porque él es soberano, él no tiene a alguien a quien darle cuentas. Pero observamos que Él ha tenido misericordia de toda la humanidad por los siglos. Desde que se inició la humanidad, Él tuvo misericordia. Él pudo haber hecho, ¿verdad? Él pudo haber matado a Adán y a Eva y hacer otra generación que sí le obedecía. Pero sin embargo, Él tuvo misericordia, los vistió, los dotó de inteligencia, ¿verdad? Los sacó del huerto porque allá no tenía, ya había entrado el pecado, pero los siguió bendiciendo. Nosotros observamos que Dios le habló a Caín, el que mató al hermano, y entonces le dice, oye, ¿por qué estás enojado? ¿Qué te sucede? Y entonces todavía le da instrucciones de cómo tenía que vivir. Entonces vemos la misericordia de Dios, a unos les tiene más, a otros les tiene un poquito menos, ¿verdad? Pero todos alcanzamos la misericordia de Dios. Pero cuando nosotros hacemos la misericordia, como que ese rango de porción que no sabemos cuánta misericordia le tenga Dios a cada uno. Vamos a ponerlo en puntos porcentuales. A lo mejor todos tienen salvación. Ya, digamos, ya quedó claro eso y quedó excelente, ¿verdad? Todos tenemos esa misericordia de salvación, de piedad, de ayuda de parte de Dios. Pero digamos que eso es una cuenta aparte y hay unos que tienen 20 puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque así Dios quiere. A otros a lo mejor yo a estos tengo 50 puntos porcentuales de misericordia. Los voy a ayudar un poquito más. A otro, ¿verdad? Va a decir, a este grupo yo le voy a dar de misericordia 70 puntos porcentuales. ¿De qué depende? De él mismo. La Biblia dice que él tiene... que Él nos mira con gracia. Entonces la Biblia nos enseña que hay gracia delante de Dios y delante de los hombres. Pero cuando nosotros hacemos misericordia, pensemos que a lo mejor Dios le tiene misericordia al hermano Ulises con 20 puntos porcentuales. Pero si el hermano Ulises hace obras de misericordia y está haciendo obras de misericordia y ayuda y da sin recibir nada a cambio y da consejo y da obra y cuida y muchas cosas que podríamos hacer, entonces como que en vez de tener sus 20 puntos porcentuales, a lo mejor aumentan a 20. Entonces de que Dios tenga 20, otros 20, ya tiene 40, ya es un poquito mejor. Pero aquel que no hace misericordia se queda con sus puntos, pero como no sabemos cuánta misericordia Dios le va a tener a cada uno, entonces, ¿verdad? No sabemos si a lo mejor alguien tiene 5 puntos porcentuales. Y si no hace misericordia, pues ahí se va a quedar. Y entonces nosotros, por eso es de que debemos de hacer misericordia. Porque es algo que pesa mucho en la palabra, pesa mucho en los mandamientos y lineamientos de Dios. ¿Por qué motivo? Porque observamos, ¿verdad? Que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, hermano, déjeme decirle que para esto tenemos que tener un cierto grado de madurez. Y le voy a decir por qué. La mayoría de personas y no quiero hablar mal de nuestro país ni de nuestros paisanos, pero yo me recuerdo cuando estaba en la preparatoria que tenía un maestro muy sarcástico. No era mal maestro, pero ese era su humor, era un humor medio negro, ¿verdad? Y yo me recuerdo que él decía que aquí en México había una palabra mágica para todo. Eso así lo expresaba él, ¿verdad? Para irme dando a entender. Decía que había una palabra mágica que la cual hacía que la gente se moviera y que la gente se agilizara. Y esa palabra mágica, decía él, esa palabra es gratis.
Tú cuando pones algo y le pones gratis, la gente se te va a amontonar. Cuando tú le pones a un anuncio no espectacular gratis, la gente se va a amontonar. Y es una cruda realidad en la idiosincrasia del mexicano, que todo quiere gratis, que quiere que le regalen. Usted observe, amado hermano, yo sé que hay gente que tiene necesidad y la Biblia nos enseña que hay que ayudar a aquel que tiene necesidad. Eso queda absolutamente claro. Pero cuando vemos, amado hermano, cantidad de gente que no tiene la necesidad, porque la necesidad es aquella persona que no puede, déjemelo explicar así, aquella persona que no puede comprar su canasta diaria, su alimento diario. Esa es una persona que realmente, ¿verdad?, necesita ayuda. Pero aquel que sí puede, aquel que, vamos a pensar, ¿verdad?, lleva un mes comiendo frijoles porque a lo mejor lo despidieron, tiene necesidad. Pero no la misma que a lo mejor alguien que no ha comido 2 días porque no encuentra trabajo. Entonces observamos que mucha gente quiere cosas gratis, pero que no deberían de pedir una ayuda de esta situación. He conocido gente, amado hermano, que pide ayuda, dice, es que de que se lo robe el gobierno a que me lo quede, pero es que eso no era para ti. Eso no era para ti. Entonces vemos que en vez de dar, quieren recibir, y la misericordia es dar. La misericordia es derrochar algo, estar dando, estar aportando, estar regalando, estar ayudando a los demás. Eso es la misericordia. Pero cuando observamos que aún dentro se infiltró, ¿verdad?, una idea humana en las iglesias, que es yo quiero recibir y quiero recibir y quiero recibir, cuidado, porque entonces no estás habituado a dar. Y una de las cosas que tienes que estar tú y yo habituados a dar es misericordia. Si nosotros decimos, ¿quién quiere recibir bendición? Amén. Pero si decimos, ¿quién quiere dar bendición? Como que ya menos manos se alzan. Entonces tenemos que tener un grado de madurez para hacer misericordia. Y eso es lo que les estaba mostrando nuestro Señor Jesucristo a los fariseos y los escribas. Oigan, es que ustedes diezman y todo, está perfecto, eso es parte de la ley. Pero me doy cuenta que ustedes no ayudan a los demás. Me doy cuenta que ustedes no están aportando a aquel que tiene necesidad. Ustedes le dan, y Cristo se enojó porque decía que daban sus ofrendas a sus padres y decían, ya eso ya es un corbán. Corbán era una ofrenda. Y entonces la Biblia nos dice que tenemos que ofrendar a Dios. Y ellos decían, le doy a mis padres, pero ya ofrendé a Dios. No, de ninguna manera. Si tú quieres honrar a tus padres, bendito sea el nombre de Dios. Y lo que vas a hacer es que tus días se alarguen. Y cuando le ofrendas a Dios, lo que estás haciendo es multiplicar tus bendiciones. Dos cosas totalmente distintas. Y entonces los fariseos decían, yo ya ofrendé a mis padres. Esa fue la tierra donde yo sembré mi bendición. Y entonces Dios me tiene que regresar. No. Entonces observamos, amado hermano, que tenemos que tener un cierto grado de madurez para dar misericordia, para intervenir en misericordia, para ayudar a los demás. ¿Cuándo? Todo el tiempo, de una manera o de otra. Habrá alguien que diga, pero es que a fulano no me ayuda. Entonces hay una inmadurez, hermano, porque quiere, cuando Dios nos ha mandado a dar. Si todavía estamos en el quiero, es como la edad del primer año del bebé. El bebé todo quiere para él, su mamá, su leche, su comida, quiere la atención, quiere el cariño y todo, está bebé. Pero conforme va avanzando, muchos se quedan en esa etapa, tanto física como espiritual, y echan culpas, y es que no me dieron esto, y es que no me ayudaron en aquello, y es que esto, y es que el otro, se quedaron en una etapa de bebés. Pero cuando alguien va madurando, comprende, entiende que tiene que dar. ¿Cuánto? Lo que sea, por todos los medios posibles. Entonces, miren, vamos a un poquito adelante. Jueces capítulo 2, versículo 18 dice aquí, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por causa de sus gemidos, a causa de los que oprimían y afligían. Dios se movía a misericordia. ¿Por qué? Porque estaban afligidos, estaban en problemas. Ahora déjenme explicar, la misericordia, hermano, es dar a alguien algo.
que no lo merece. Nosotros no merecíamos la salvación y por su misericordia nos dio salvación. Así es Dios, misericordioso, dar algo que no se merece. Porque cuando nosotros vemos el contexto histórico, observamos, ¿verdad?, el libro de Jueces, nos damos cuenta que el pueblo de Israel se iba a otros dioses, daba culto a otros dioses, dejaban de adorar al Señor, y entonces Dios decía, pero yo les traje a esta tierra que fluye leche y miel. La ley dice que si ustedes, ¿verdad?, no me obedecen, no me cumplen, porque ustedes hicieron un voto, y cuando mi siervo Moisés empezó a decir las leyes, dijeron que así sea para nosotros y para nuestros hijos. Entonces vamos viendo que la ley de Dios decía que si la gente, los israelitas, se apartaban del camino de Dios, entonces Él enviaría problemas, Él enviaría calamidades, Él enviaría pestes, Él enviaría espada sobre la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque no estaban cumpliendo. Y no es porque Dios sea malo, sino que tenemos la opción de decir que queremos, si la bendición o la maldición. Por lo tanto, entonces el pueblo de Israel estaba en ese problema de estar ahí, ¿verdad?, con dioses ajenos. Entonces venían otros países y los subyugaban, venían otros países y entonces los molestaban, les quitaban el grano, los hacían tributarios y entonces empezaban a chillar, a llorar y ahora sí ya le clamaban a Dios. Y entonces por ley, ¿verdad?, no tenían que recibir ayuda del Señor porque ellos mismos se habían apartado de Dios. Pero la misericordia del Eterno viene Él y dice, los voy a ayudar. Entonces la misericordia, amado hermano, es dar a alguien algo, aunque no se merezca. Pero no estarle diciendo, es que este no se lo merece, ahí le doy. No, es dar. Sin estar observando, hermano, a quién o cómo, la circunstancia y todo. Porque mire, hay gente, ¿verdad?, que dice, es que yo no le doy a la gente de afuera porque no sé, he visto videos donde son ricos, pero ya eso es problema de él. Yo no le doy, ¿verdad?, porque explotan a sus hijos, pero eso es problema de ellos, hermano. Hay maneras de hacer misericordia, hay maneras inteligentes de hacer misericordia. Pero lo que Dios quiere es que nosotros seamos hombres y mujeres misericordiosos, hombres y mujeres que estén ayudando a los demás de manera desinteresada, hombres y mujeres que estemos, hermano, al tanto de las necesidades de los vecinos, de la ciudad, de parientes, ¿verdad? De gente que a lo mejor tiene un problema con nosotros o que hay una molestia y Dios dice, no, tienes que hacer misericordia porque yo lo hice. Entonces recuérdese que Dios no nos va a pedir algo que Él no haga. Dios no nos va a pedir algo que Él no esté haciendo. Y en esta situación de misericordia, Él es experto, hermano, en hacer misericordia, pero experto. Él es experto en hacer misericordia. Entonces, mire, otro ejemplo, Marcos 1:41, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y dijo, quiero, se limpió. Entonces, mire, era un leproso, ¿verdad? Y dice, Señor, si tú tienes compasión de mí, ora por mí, sáname, tócame y voy a ser limpio. Y entonces dice, muy bien, teniendo misericordia. A lo mejor este hombre era pecador. Bueno, no, a lo mejor todos somos pecadores, pero no sé algo de haber hecho, no sé algo de haber pasado, ¿verdad? Y dice, moviéndose a misericordia. Entonces muchas veces, amado hermano, se juzga y dice, es que yo no le doy a este porque es chillón, es que yo no le doy a aquel porque es ladrón, yo no le doy a aquel porque se es el sufrido, yo no le doy al otro porque esto, yo no le doy a aquel porque aquello. No, hermano, no, tenemos que hacer misericordia. Tenemos que hacer misericordia todo el tiempo. Estar, hermano, dando, ayudando, ya sea por palabra. Por palabra, ¿qué quiere decir? Alguien tiene una necesidad y le ayudamos de palabra. Necesita un consejo. Y no le vamos a dar un consejo que a nosotros nos haya resultado. No, tiene que ser un consejo de la palabra, ya sea por palabra o por obra. Viene alguien y entonces Dios toca nuestro corazón, movió y le damos. Y no vamos a estar, no, pero es que no quiere trabajar, pero es que esto, pero es que el otro. No, hermano, lo que tú y yo hagamos delante de Dios va a contar. Con todo el corazón lleno de misericordia, aquí está, ten, hermano. No, pero es que no es un hermano, es un indigente, ten, aquí está. Pero es que no es un indigente, es alguien que me hizo mal, aquí está.
teniendo misericordia. Entonces Cristo, ¿verdad? Que es Dios, Él vino y nos mostró hacer misericordia. Recuerde que va a sonar un poquito fuerte, pero en la mayoría de las enfermedades es porque hay pecado. La mayoría. Muchas enfermedades son a causa del pecado, si no es que el gran porcentaje es a causa del pecado. Hay unas que no. Y observamos, ¿verdad? Cuando le preguntan, oiga, señor rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Y él dijo, no, ninguno. Fue para que la gloria de Dios se manifestara. Entonces vemos que en la mayoría de las veces sí ciertos pecados hacen que haya un deterioro de la salud. Diabetes, hipertensión, ¿verdad? Artritis reumatoide, artritis articular y todas esas muchas enfermedades. Observamos, hermano, que son de orden espiritual por causa del pecado. No, yo no juzgo quien lo tenga, no, sino simplemente estoy mostrando, ¿verdad? Tratando de enseñar al pueblo de que muchas de las enfermedades es porque hay pecado, muchas otras no. Ejemplo, si alguien tiene colesterol alto, hermano, y le mete diario duro a las carnitas, pues es obvio que no es a causa del pecado, es porque tiene una mala alimentación. Entonces sí tenemos que entender que la mayoría de las enfermedades es por causa del pecado. Pero sin embargo, ¿verdad? Cristo se movió a misericordia y dijo, no importa que hayas pecado o no, que tus pecados te sean perdonados, porque una vez dijo, ¿qué es más fácil, levántate o anda, o tus pecados te son perdonados? Entonces como que es el símil, ¿verdad? La comparación de que cuando alguien anda en pecado, entonces hay enfermedad. Cuando se retiran los pecados, se deja de pecar, se quita la enfermedad. Entonces Cristo aquí, ¿verdad? Le dice, quiero, sé limpio. Y entonces fue limpio ese hombre en aquella hora. Y observamos, ¿verdad? Que Cristo se movió a misericordia. Entonces vamos a unos ejemplos de gente que tuvo misericordia y que sin lugar a dudas, Dios tuvo compasión y misericordia de ellos. Lucas 10:33 dice aquí, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hermano, esto es tremendo porque era un hombre que no conocía al otro. Simplemente iba pasando, lo vio golpeado, lo vio lleno de moretones y entonces tuvo misericordia y le ayudó. Y no solamente, hermano, esa es la misericordia, una misericordia. Recuerde que todo en Dios va en escalones, va en grados. Y este hombre vemos que fue una misericordia total, porque no solamente le curó la herida provisionalmente, sino que fue y lo llevó al hospital. Y él estaba pagando la cuenta del hospital. Entonces, nosotros tenemos que hacer misericordia. Pero recuerde, hermano, que cuando alguien dice, es que yo necesito, nadie me ha ayudado, no, como que cambiemos la mentalidad, digamos, quiero hacer misericordia. Cuando siempre estoy dependiente de ayuda, ayúdenme, lo que está haciendo, hermano, es necesitarse más, porque la Biblia nos enseña que es mejor dar, es mejor, hermano, estar dando. Por lo tanto, cuando alguien quiere, lo que está haciendo, ¿verdad? Es siempre estar necesitado, porque el necesitado pide, el que no necesita da. Entonces, depende de nuestras actitudes, es que vamos a salir o de la pobreza o de la miseria o de un rezago, ¿verdad? De ciertas circunstancias, si damos o no damos. Recuerden nuevamente, aquel que está necesitado pide, está siempre a expensas de que los demás le den, y dame, y está esperando, y así como que la manita, ¿verdad? Hacia enfrente para que le den. Ese nunca va a salir de la miseria o de la pobreza, de veras. Pero aquel que da, y no es de que necesitamos dar, hermano, las cantidades. Si hoy por hoy, y Cristo lo dijo, si tú tienes 2 capas, da una. Si tú tienes, es un ejemplo, va 1 kilo de huevo, entonces puedes dar ahí, si 1 kilo trae aproximadamente 12 huevitos, entonces doy 2. Hermano, no necesariamente tenemos que ser millonarios o ricos no, es el querer hacer. Entonces cuando alguien se mueve a misericordia y empieza a dar, hermano, el cielo, Dios le va a dar más, porque aquel que da, entonces Dios dice, él está dando, entonces ahora yo le voy a dar.
Y esto es glorioso porque, vuelvo a repetir, aquel que nada más está a expensas de quiero, necesito, hermano, no va a salir de ese problema o de ese hoyo. Entonces, mire, otro ejemplo, Mateo 18:27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Recuérdese de este hombre, ¿verdad? Que debía, creo que eran 1000 denarios, no me recuerdo bien ahorita la cifra, y le pidió perdón al patrón, le dijo, perdóneme la deuda, es que mire, la verdad sí estoy bien necesitado, no puedo pagarle, y le lloró, ¿verdad? Y movido a misericordia, le soltó. Le dijo, está bien, te perdono la deuda. Entonces eso también es obrar con misericordia. ¿Alguien me debe algo? Le perdonamos la deuda. No te preocupes, ya no hay ningún problema, te perdono esa deuda. Y entonces, hermano, vemos en el versículo 33, le dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y vemos, hermano, que muchas veces dentro de nosotros como cristianos, como que queremos que Dios nos perdone nuestras faltas, pero nosotros no queremos perdonar. Y tenemos que perdonar. Tenemos que estar perdonando, amado hermano. Perdonar deudas, perdonar esto, perdonar, porque eso es misericordia. Acuérdese que la misericordia es dar algo a alguien que a lo mejor no lo merece. La misericordia de Dios, nosotros no merecemos la vida, no merecemos la salud, porque estamos luego muchas veces haciendo cosas mal delante de Dios, pero Él misericordiosamente da. Entonces, cuando nosotros observamos a alguien y empezamos a juzgarlo y no, pero es que este hace esto, que él hace aquello, no, hermano, recuérdate, por favor, recuérdate que nosotros tenemos que obrar con misericordia. Obra con misericordia. No, tú también tienes que tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces, Dios ya ha tenido misericordia, entonces ahora nosotros dar misericordia. Es lo más fácil que nosotros podemos hacer agradeciendo la misericordia de Dios. Él ya nos bendijo, ahora le damos. Él ya nos bendijo, ahora le damos. Ya nos volvió a bendecir, ahora le damos. Entonces, hermanos, tenemos que hacerlo frecuentemente, continuamente, y que sea una manera de vivir el hacer misericordia. Quiero ir a esto, a este desarrollo, Mateo 12:7, LBLA, pero si hubiera sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. Misericordia quiero y no sacrificio viene en el libro de Oseas, y así Dios dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Y se estaba refiriendo a que el pueblo de Israel hacía sacrificios, pero no ayudaba a su prójimo, golpeaba a su prójimo, hablaba mal de su prójimo, no ayudaba a su prójimo, estaba en contra de su prójimo, aún en contra de su parentela, estaba en contra de los viejos, estaba en contra de los pobres, estaba en contra de todo mundo, hermano, de todo mundo, y estaba en contra y en contra y en contra. Entonces Dios se colma, y dice, misericordia quiero y no sacrificio. Porque de nada sirve, hermano, ponga un poquito de atención y con oído circuncidado. De nada sirve llevar mi ofrenda, pero si le pico el ojo al de enfrente. No es que así como que no sirve así, entonces no doy. No, hermano, recuerde las palabras de Cristo. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Por eso Cristo dice, si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, toma tu ofrenda, no la presentes, ponla en el altar. Déjala en el altar. Vas, te reconcilias y entonces ahora sí la entregas. Y ahí es donde le digo que muchas veces nosotros como humanos somos bien inteligentes para hacer cosas malas. Malas entre comillas, porque decir, entonces no doy mi ofrenda, no sirve de nada, no, entonces no doy mi diezmo hasta que me reconcilie. No, a ver, tranquilo. Lo que Dios nos está impulsando es a que no dejes de hacer aquello, sino que hagas las dos cosas. Diezma, ofrenda, primicia, ayuda, sirve, bendice y haz misericordia. Porque entonces, hermano, recuérdese que usted y yo tenemos que ser luz. Y que si nosotros, hermano, predicamos y decimos, soy cristiano, hijo de Dios, evangélico, y Dios es bien bueno, y siempre, ¿verdad? Y ay, Dios mío, y Padre mío, y para todo, y a la gente le hablo de Dios, pero nuestras acciones no van en la coherencia de lo que Dios nos ha enseñado, hermano, cuidado, mucho cuidado, porque entonces estamos dejando
al evangelio en mal. Estamos dejando a nuestro Dios en mal. Y la Biblia es clara y se lo dice a los judíos: por causa de ustedes mi nombre es pisoteado entre los gentiles. Entonces pasemos eso ahora en la iglesia. Luego, por culpa de nosotros, el evangelio es pisoteado por los que no conocen del evangelio a causa de nosotros. Porque entonces se predica, se enseña, es que Dios es bueno, misericordioso y piadoso, ¿verdad? Y cuando viene alguien, pasa y nos molesta y le dicen de cosas, hermano, no se está notando la misericordia de Dios. Perdona, misericordia quiero y no sacrificio. No hubieras condenado, no hubieras condenado a los inocentes. Entonces, si hay alguien, hermano, que acaba de caer en pecado, no lo condenes. Dale la mano de misericordia. A ver, venga para acá, que el Señor te restaure. Porque así lo dice la Biblia: vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces, si vemos que alguien cae, no es para lapidarlo y darle el último palazo y que quede muerto. No. Cayó, hermano, levántalo en el nombre de Jesús. Pero es que fue mi cónyuge, levántalo en el nombre de Jesús. Pero es que fue mi hijo, levántalo en el nombre de Jesús. No, hermano, no, tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios de una manera práctica, de una manera diaria. Si vemos que a lo mejor, ¿verdad?, le cayeron a alguien y andaba robando, ya no robes, hermano, mira, para que no robes. Y entonces eso es lo que nosotros debemos de vivir. Si hubiera sabido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, estar ayudando a los demás, teniendo misericordia de los demás, estar al pendiente de los demás. Y no nada más con los de nuestra casa, hermano, porque con los de casa es una deuda, eso ya se debe. Con los de afuera. Con los de afuera es necesario que nosotros estemos ayudando, estemos procurando a los demás. Con alimento, con vestido, con nuestras oraciones, con un consejo, con una ayuda. Ayuda no nada más, hermano, es económica. Una ayuda es, vemos que a lo mejor, ¿verdad?, la abuelita necesita quien le ayude con sus cosas, pues le ayudamos. Hermano, tenemos que ser versátiles. La misericordia la puede practicar desde el más chico hasta el más anciano. La misericordia tiene que ser algo que entre hasta nuestros huesos, de estar ayudando a todos en todo momento y en todo lugar. Desde chiquito, a ver, venga para acá, ayúdele a este, y que sea un hábito para que cuando ya sea adulto no le pese y diga: es que el evangelio es bien difícil. No, hermano, es una bendición, porque de gracia recibimos. Nosotros recibimos sanidad, misericordia, ayuda de Dios, nos da alimento, nos da calzado, nos da vestido, nos da un techo, y tal vez no lo merecemos. Hermano, yo no sé si usted lo merezca, pero muchas veces no merecemos las bendiciones de Dios, pero sin lugar a dudas Él está ahí pendiente y nos ayuda. Entonces, si Él lo ha hecho con nosotros, ¿cómo no lo vamos a hacer con otros? Y quiero, hermano, que como iglesia lo hagamos. ¿Por qué? Porque, mire, nosotros como iglesia muchas veces ayudamos a los mismos hermanos, y muchas veces fuera de la iglesia también. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ordenó. Pero mire, si nosotros hacemos que la iglesia esté al pendiente de con su mano estirada, hermano, no va a salir de ese atolladero. Mejor es que la iglesia entienda que hay que dar, que hay que ayudar, y vuelvo a lo mismo. Tal vez alguien no tiene recursos, pero quiere dar, quiere hacer misericordia, hermano, Dios lo va a bendecir. Pero ¿cómo? Pues si no tengo cómo bendecir a los demás, no tengo una despensa extra, ¿no? Pero puedes ayudar. Puedes ayudar a lo mejor, ¿verdad? Ayudando a los demás, no sé. Algo que podamos nosotros tener compasión, amor por los demás, misericordia. Entonces, hermano, sí tenemos que vivir esto. Vámonos al libro de Santiago 2:13, vamos a ir terminando con esto. Santiago 2:13 dice: porque juicios en misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, mire, recordemos esto y vamos rápido a este ejemplo. Recuerde que el día de hoy, si usted tiene una pregunta, la puede hacer. Dice: porque misericordia quiero, porque juicios y misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Recordemos, hermano, que cuando hemos recibido a Cristo, nosotros nos vamos a enfrentar a un tribunal que se llama
bimá o tribunal que nos lo va a hacer Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que ha pagado nuestra deuda, pero ahí le tenemos que dar cuentas de esa deuda. ¿Cuál deuda? La paga del pecado es muerte, Él dio su vida por nosotros, entonces ahora Él nos va a pedir cuentas y va a decir, bueno, yo te di la vida, y entonces, ¿qué hiciste con ella? Entonces, un bimá o un tribunal con Cristo, ahí, y eso va a ser un abrir y cerrar de ojos, cuando venga por su iglesia, ahí, ¿verdad? Eso va a ser en segundos, y nos vamos a presentar delante de Él rápidamente, fugazmente, y Él va a decir, a ver, venga para acá, y entonces lo va a hacer en segundos, porque Él es el dueño del tiempo. Entonces va a estar allí, y va a Ulises, fulano, perengano, pim, 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 y entonces nos vamos a enfrentar a ese juicio. Y entonces ahí va a estar, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que se abrieron los libros, entonces se va a abrir libros para los cristianos. Para los que no, entonces, ¿verdad?, van a ir al tribunal del Padre, al tribunal de Dios. Entonces, ese va a ser un poco más severo, porque no recibieron al Hijo. Pero cualquiera de los dos que le toque a la humanidad, dice aquí, porque juicio sin misericordia se hará aquel que no hiciere misericordia. Entonces, cuando se abren los libros, a ver, el hermano Ulises nada más hizo 20 horas de misericordia, híjole, y como que le faltan 10 puntos, híjole. Entonces, aquel que no hizo misericordia, hermano, va a tener menos puntos. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de obras, estoy hablando de galardones, estoy hablando, amado hermano, de qué cosa nos va a tocar, qué posición nos va a tocar allá en los cielos. Entonces, mire, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, si tú y yo no hemos hecho misericordia, hermano, como que puntos nos van a hacer falta. Pero, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, ahí delante el Señor, mira, pero yo hice obras de misericordia, te serví, y Él lo tiene apuntado, no tenemos que, ni lo vamos a poder engañar, Él es Dios. Entonces, a ver, pero mira, nada más, diario, hacía una obra de misericordia. Me has ganado, hijo, adelante, pásale. ¿Por qué, hermano? Porque así está escrito en la palabra. Recuerden, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces, ¿hubo misericordia? Hijito mío, pásale porque estás aquí con galardón, mira, hiciste misericordia, yo te debo misericordia, pásale. Y Señor, ¿qué lugar va a tocar? Ahorita te digo dónde te va a tocar, pero pásale. Entonces, sí es importante que nosotros estemos viviendo esto de una manera práctica, de una manera diaria, amado hermano, ya sea en oración, ya sea por obra, ya sea por palabra, ya sea ayudando a los demás. De muchas maneras podemos ayudar, hermano, y hacer misericordia. Por favor, pongamos el evangelio de una manera práctica, no de una manera, hermano, difícil y engorrosa y que debo de hacer esto. Hermano, la Biblia es práctica. La palabra de Dios es práctica. Recuérdese que la ley, cuando Dios se la dio a los judíos, era para que tuvieran una vida más fácil y sencilla. Y la Biblia nos enseña que decía, no hay pueblos que tengan una ley tan justa como la tuya. Entonces la ley de Dios es una ley para vivirla diario, de estarla practicando, de estarla entendiendo, de estarla palpando diario. ¿Por qué? Porque eso va a traer retribución, va a traer bendición a nuestros hogares. Aquel que no hace misericordia, hermano, no recibe misericordia. Y aquel que no recibe misericordia, hermano, si de por sí la Biblia dice que cada día trae su propio afán, su propio peso, su propia carga, ahora añadámosle que no hacemos misericordia, pues eso va a ser más difícil todavía. Entonces, sí debemos de aprender a hacer misericordia, ayudar a los demás, amor a los demás y estar al pendiente de los demás. Olvidémonos de, por favorcito, ayúdeme. Yo sé que a lo mejor hay momentos de necesidad, pero tenemos un Dios poderosísimo, tenemos un Dios grande y entonces tenemos que nosotros dar. El que da, hermano, el que da al pobre, el que da al menesteroso, es el Señor le debe. Así es que pongamos las manos en nuestro Dios, pongamos nuestra vida delante del Señor y Él es bueno, misericordioso y nos va a ayudar todo el tiempo. Así es que vamos a orar, mi amado hermano, en esta noche y que el Señor sea revelándonos aquello que en mi capacidad, ¿verdad?, no pude trasladárselo, pero que el Espíritu Santo va a ser el que nos convence de pecado, justicia y de juicio y Él es el que va a sentar todas las cosas. Oremos juntos. Espíritu de Dios, te damos gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, el poder
vivir tu palabra, Señor, de manera diaria. Que podamos nosotros recibir con denuedo esta palabra, con gozo, con regocijo. Y Señor, que también podamos nosotros el vivir en paz. Pero que esa paz, Señor, venga a través de hacer misericordia. Todos los días estar haciendo misericordia, de hacer misericordia a diario, de hacer misericordia, Señor, todos los días de nuestra vida. Señor, es necesario que nosotros vivamos de hacer misericordia. Señor, si hay alguien que está necesitado, muéstrale. Si hay alguien, Señor, que tiene necesidad en este momento, Señor, difícil de nivel mundial, pero nuestra confianza no está en los gobiernos, nuestra confianza no está en la moneda, nuestra confianza no está, Señor, en los trabajos, nuestra confianza proviene de ti, nuestra ayuda proviene de ti. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro proviene del Señor. Así es que, Señor, ayúdanos a poder entender que dando, ayudando, teniendo misericordia de los demás, tú tendrás misericordia de nosotros. Permítenos, Señor, levantarnos como una iglesia misericordiosa, una iglesia de obras de misericordia, que todo el tiempo esté ayudando y bendiciendo a los demás. Y sé, Señor, que estaremos en tu cuidado. Permítenos, Señor, el poder entenderlo. Tú asienta en nuestro corazón esta enseñanza y que el día de mañana podamos ver frutos de esta enseñanza. Señor, te ruego por aquellos que tienen necesidad, no solamente en la iglesia, sino aquellos que están fuera de la iglesia. Señor, tráelos a tus pies. Señor, permítenos que podamos llevar el Evangelio de una manera poderosa, que podamos llevar la luz del Evangelio, que podamos ser luz a aquellos que están afuera en tinieblas y que puedan, Señor, ver que tú eres bueno, que no hay nadie como tú, que tú eres el único que necesitamos para que nuestra vida sea mejor. Te damos gracias, mi Señor, bendecimos nuestro país. Señor, queremos ayudar a todo aquel que tiene necesidad. Danos, Señor, la prudencia, danos la sabiduría para poder ayudar a los demás de manera frecuente. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el día sábado en las clases presenciales y el día domingo en nuestro servicio al aire libre. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y siga compartiendo todo nuestro contenido para que a través, ¿verdad?, de la misericordia suya de compartir, alguien pueda ser beneficiado y bendecido. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.